Hola, ¿cómo están? Soy Ángel Luis Fernández y esto es A1. Bienvenidos. A1 es un programa de investigación y de búsqueda de la verdad perdida, de desvelar misterios y enigmas, de descubrir los secretos y recuerdos del futuro. Hoy les hablaré sobre el tarot, un método desde siempre muy controvertido. A lo largo de los siglos, pues ha gozado de defensores muy fieles, pero también de acérrimos detractores, y que ha conseguido llegar hasta nuestros días gozando de una relativa popularidad y manteniendo un control implacable sobre muchos seres humanos que se encuentran virtualmente encadenados a sus pretendidas predicciones y adivinaciones. El tarot se trata en apariencia de una baraja de naipes común y corriente, ¿verdad? Compuesta de 78 cartas que son definidas como arcanos, 22 mayores y 56 menores. Bueno, pues en ellas se representan símbolos que son siempre alegóricos, en los que el tarotista se apoya para poner en práctica y en marcha pues sus dotes paranormales de clarividencia y precognición que todo ser humano en alguna medida posee de forma natural, ¿verdad? Como una herencia ancestral y de desarrollo de estas actitudes mentales, como evolución de la conciencia. Bueno, pues la baraja del tarot, vista en su globalidad, se presenta por sí sola como una especie de libro sagrado iniciático, es decir, una especie de instrumento especialmente creado para el desarrollo de una sensibilidad particular con una aguda atención al detalle, al símbolo, para llegar a descifrar pues, el código de un lenguaje tan misterioso como antiguo. El tarot funciona como síntesis de todas las doctrinas, experiencias humanas, etapas, acontecimientos y situaciones que constituyen la vida misma, ¿verdad? Y precisamente en virtud de este sincretismo, de esta familiaridad, pues utilizarlos, comprenderlos y orientarse en ellos, pues puede resultar para algunas personas muy fascinante. Según los que lo practican, toda la historia del hombre se concentra en este carrusel de cartulinas de colores, es decir, el nacimiento y la muerte, siempre presentes, ¿verdad? El amor, el triunfo, la caída, la tentación, la recompensa, que se muestran entrelazados en la vivencia de cada uno. Y todo está escrito ya en una especie de proyecto evolutivo que desde la fase inicial, desde la fase juvenil de la experiencia representada por el mago, pues conduce hasta el momento de rendir cuentas y hasta el balance final del arcano del juicio. Y desde allí se vuelve a través de la carta del loco, sin número, ¿verdad?, al punto de partida, pero a un estado distinto de conciencia, en una espiral evolutiva que recuerda la rueda del renacimiento, es decir, una nueva encarnación en la tierra para aprender en ella una nueva lección, para enfrentarse a una nueva forma de conocimiento y a un nuevo destino. Se preguntarán ustedes cuál es la historia de estas cartas del tarot, si tiene historia, ¿verdad? Y tendría que decirles que aun cuando Kurt de Gebelin, Eliphas Levi y sus seguidores pues han hecho creer que el tarot es el libro sagrado de Thoth, aquel llamado Hermes por los griegos, que contiene toda la tradición oculta de la humanidad, pues hay que reconocer que su antigüedad no puede remontarse más allá del siglo XIII,
del mismo modo que tampoco es cierto que fuesen los gitanos quienes lo introdujeran en Europa desde Egipto por primera vez. Y no lo es por las siguientes razones, fíjense bien. Si los gitanos insinuaron en su momento un origen egipcio y hablaron de su patria como del pequeño Egipto, en realidad lo hicieron para conseguir salvoconductos de los soberanos europeos, pero ellos en realidad ya saben que proceden de una zona muy amplia que abarca las orillas del mar Caspio y todo el este y noroeste del mismo. Si bien es cierto que en sus primeras migraciones anteriores al siglo I, pues llegaron hasta la India, Turquía y Egipto. Bueno, pues su primera aparición en Europa tuvo lugar en la desembocadura del Elba, allá por 1417, y a pesar de darse cuenta inmediatamente del valor adivinatorio que encerraban las cartas, el tarot, ¿verdad? Tengan en cuenta que ya se habla de ellos y de sus talentos cartománticos en un documento de 1422. Pues bien, en ese año que les dije, de 1417, las cartas, y por lo tanto el tarot, pues ya eran conocidas en Italia y también en España. Y claro, siempre se ha especulado sobre un origen lejano del tarot, ya sea de China, de la India, de los árabes, porque resulta que en un diccionario chino que fue publicado en 1678, el Qinze Tong, se cuenta que hacia el año 1120 hubo un oficial que propuso al emperador Huizong un juego de su invención que consistía en 32 tabletas de marfil divididas en 3 series de 9 piezas cada una y otras 3 piezas fuera de serie, ¿verdad? Bueno, pues el número de 32 es debido a que 2 de aquellas piezas eran dobles. Bueno, pues algunas de estas tabletas estaban relacionadas con el cielo, otras con la tierra y el resto con el hombre, o con nociones abstractas, ¿verdad?, como puede ser la muerte. Por ejemplo, debería decirles que posteriormente estas tabletas de marfil también se fabricaron en hueso y en papel, y a pesar de que algunos consideraron que se trataba de un juego similar al dominó, la palabra fai con que se las designa significa carta, precisamente. No obstante, estos juegos de cartas chinos pues resultan tan distintos de los occidentales, tanto por su aspecto como por su contenido y reglas de juego, que cabe decir de ellos lo mismo que de la pólvora y del papel. Es decir, incluso si fueron los primeros en usarlas, no por ello fueron conocidas y copiadas por los europeos. Y también debo añadir que las más antiguas cartas chinas conocidas en el día de hoy son de principios del siglo XV, ¿verdad? Y diga lo que diga este diccionario chino, pues no existe en realidad ningún documento de la época que confirme la antigüedad que se intenta atribuirles. Y bien, si a pesar de todo decidiesen ustedes insistir en buscar una idea que hubiera podido inspirar la creación del tarot, no de las cartas de juego, sino el tarot en sí, pues en un país tan lejano como China, pues seguramente debería inclinarse más por el I Ching y su intento de concentrar pues unas pocas imágenes con una inmensa sabiduría, ¿verdad? Hay otros que proclaman un origen hindú. Por ejemplo, Chato afirma que la baraja proviene del antiguo juego de ajedrez de los 4 reyes, el Chaturajii, del que se derivó un juego de cartas que consta de 10 series que representan a los 10 avatares de Vishnu y que contienen 12 cartas cada serie, 2 figuras, el rey y el visir, y 10 cartas de puntos numeradas del 1 al 10. Bueno, pues todas estas cartas son redondas, lacadas, y la verdad es que pesan mucho, ¿verdad? Y se requiere una portentosa imaginación verdaderamente para reconocer en ellas al juego del ajedrez. ¿Y qué más les puedo decir? Abundando en lo mismo, Boiteau d'Ambly también afirma que las cartas proceden de la India, de donde fueron aportadas, ¿verdad?, por pueblos nómadas que luego se denominaron gitanos o cíngaros.
y que fueron expulsados de dicho país por los musulmanes. Bueno, sobre esta afirmación solo cabe remitirse al inicio, ¿verdad?, cuando les estaba hablando de los gitanos. Es decir, que en definitiva no se conoce muy bien su origen, todos reclaman una parte del mismo, también reclaman para sí un origen árabe de estas cartas. Hubo un tal Bussy en su Historia de Viterbo que afirma que según Coveluccio en 1379 los juegos de cartas fueron introducidos en Viterbo procedentes del país de los sarracenos, donde recibieron el nombre de Naob. Y de Naob se pasó a Naib, que es una palabra indostánica que significa virrey o gobernador y que, como ven, tiene una gran similitud con la palabra naipe, que ha dado origen a una hipótesis que fue recogida por muchos autores, ¿no? Sin embargo, Coveluccio hablaba en pasado porque vivió en el siglo XV, es decir, un siglo después de 1379, y además en dicha fecha el tarot ya era conocido en Europa, como ya les presentaré más adelante, ¿verdad? Pero al final la gran pregunta ¿es este el origen de verdad de la palabra naipe? ¿Y por qué no puede ser el del hebreo naví, profecía, o el holandés naips, papel? Eso lo veremos después. Y no se muevan, que enseguida regreso.